Oposición venezolana pide sanciones y a su vez financiamiento a Maduro. El precio que indica es superior a las cotizaciones que hay en el mercado. Luego de haber hundido a Venezuela en la mayor crisis eléctrica en su historia, tras un caso de corrupción millonario, el régimen de Nicolás Maduro estaría a punto de recibir un préstamo de 350 millones de dólares para mejorar el suministro de electricidad en la nación. Esto con el aval de la oposición en ese país. El Banco de Desarrollo de América Latina y una oficina de la Organización de las Naciones Unidas evalúan brindar apoyo financiero a la tiranía bajo un supuesto mecanismo humanitario, que necesita el aval del Parlamento, de mayoría opositora. La posibilidad de que este préstamo se dé ha causado gran polémica en el país suramericano, pues se trataría de una especie de premio al régimen dictatorial que está hasta el cuello en millonarios casos de corrupción y lavado de dinero. Hay que recordar que el dinero destinado a solventar la crisis eléctrica habría terminado en cuentas de empresarios y funcionarios ligados al chavismo, mientras muchas de las obras se mantienen paralizadas. Que la CAF le otorgue un millonario préstamo a la tiranía de Maduro y que el Parlamento venezolano lo apruebe, también puede significar el reconocimiento del régimen que hoy usurpa el poder, pues el dinero no sería entregado al gobierno interino de Juan Guaidó, sino a la tiranía venezolana. También están quienes defienden el otorgamiento del préstamo ante la urgencia de solventar la crisis eléctrica en el país suramericano. El proyecto es un préstamo de CAF a la República Bolivariana de Venezuela, que es solicitado por el Ministerio de Finanzas y debe ser aprobado por la Asamblea Nacional, escribió un funcionario de la ONU en una respuesta por correo electrónico a las preguntas de Reuters. El funcionario también señaló que el mecanismo de financiación tendrá un sistema de controles y equilibrios con lo que supuestamente se garantizaría que los recursos se usen solo para el propósito de paliar la crisis en el sistema eléctrico venezolano. El proyecto de ley para la propuesta no describe las condiciones financieras del préstamo, que generalmente se proporcionan a la Asamblea Nacional antes de que se apruebe dicho financiamiento. Si el Parlamento venezolano lo aprueba, podría considerarse también un revés ante las sanciones internacionales, las de Estados Unidos que prohíben negocios con el régimen de Maduro y las anunciadas por el Grupo de Lima el año pasado, en las que los países miembros instaban a organismos financieros a no otorgarle préstamos a la tiranía del país suramericano. Por un lado, la oposición venezolana le pide a la comunidad internacional mayores sanciones y presión contra el régimen y por el otro lado, estaría a punto de aprobar un préstamo para la tiranía. ¿Préstamo con sobreprecio? Los especialistas del sector eléctrico Miguel Lara y José Aguilar señalaron al portal digital El Pitazo que el préstamo por 350 millones de dólares presenta sobreprecio y ejecuciones innecesarias por el orden de los 140 millones de dólares. Señalan que la mayor inversión establecida es por un monto de 231.500.000 dólares para el préstamo de Zulia, de los cuales 194 millones se destinarían para la incorporación de 240 megavatios en unidades de generación de respuesta rápida o unidades de fast power en las plantas Ramón Laguna y Rafael Urdaneta durante un periodo de 5 meses. El proyecto no especifica el modelo de máquinas a adquirir ni las empresas que se verían favorecidas por estos contratos. Además, según Lara y Aguilar, el precio que se indica es superior a las cotizaciones que hay en el mercado. Aguilar señaló que en Venezuela hay máquinas nuevas que están inoperativas porque nunca fueron instaladas y que el tiempo de instalación no debe superar los 45 días de trabajo, porque de lo contrario no se trataría de generación de respuesta rápida. Ellos colocan un tiempo estimado de 5 meses para instalar unas unidades que ya están listas, que no requiere grandes obras civiles para su montaje. El plan no es el más correcto ni servirá para aliviar la crisis eléctrica, señalan los expertos. El polémico partido promotor del préstamo.
El mecanismo de financiamiento indica que la junta directiva del proyecto estaría conformada por un representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, uno de la CAF, uno del régimen de Maduro y uno de la oposición. Sin embargo, recientemente algunos diputados opositores enfrentan acusaciones de corrupción no solo por haber ayudado el testaferro de Maduro a continuar con sus negocios ilícitos dentro y fuera de Venezuela, sino también por su presuntamente haber buscado beneficiarse con contratos en la estatal Monomeros. Lo que podría considerarse más sospechoso es que detrás de esta iniciativa del préstamo está Manuel Rosales, ex gobernador del estado Zulia y líder de Un Nuevo Tiempo, partido que ha sido señalado en varias oportunidades de jugar a favor del régimen a cambio de algunos beneficios. Rosales, quien estuvo también exiliado evitando la cárcel, regresó a Venezuela y fue detenido por unos meses. Sospechosamente después fue liberado. A esto se suma que el régimen de Maduro le tenía prohibido salir de Venezuela. Aún así ha logrado entrar y salir del país sin restricciones. Adicionalmente, tras las fraudulentas elecciones regionales, cuando el chavismo se le arrebató la gobernación de Zulia a la oposición, Rosales anunció que se postularía para unos nuevos comicios, no solo pisoteando con esto la voluntad de los zulianos, sino pasando por encima de quien originalmente habría sido el ganador, Juan Pablo Guanipa de Primero Justicia. El dirigente de UNT se encontraba inhabilitado por el régimen de Maduro. Sin embargo, el 30 de octubre de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia chavista suspendió la inhabilidad. Inmediatamente después anunció su candidatura a las elecciones que el régimen repitió de forma arbitraria. En la entidad a la que Rosales aspiraba, el Consejo Nacional Electoral le otorgó el triunfo a Guanipa. Sin embargo, como este fue el único gobernador de la oposición que no estuvo dispuesto a subordinarse ante la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, el chavismo ordenó realizar unas nuevas elecciones a las que Rosales se postuló. Y por último, todo el mundo me decía: no vayas, estás loco. Pero me lo pasé muy bien, los turistas extranjeros que aún viajan al país sudamericano. Desde hace 3 años que soñaba con ir al Roraima. Era el año 2016 y el japonés Koichiro Sawada estaba googleando fotos de Sudamérica en su departamento de Tokio. Me salió una foto del monte Roraima y quedé boquiabierto. Luego simplemente me dije, tengo que ir. Ubicado en el Parque Nacional Canaima, en el sureste de Venezuela, Roraima es la meseta más alta del escudo guayanés, un área geográfica que alberga algunas de las formaciones rocosas más antiguas del mundo. Además de la belleza natural, Sawada le vio otras ventajas al viaje. Es un destino muy barato y también quería ver con mis propios ojos lo que realmente está pasando en Venezuela, admite. Aunque Roraima se trata de uno de los destinos más codiciados por los turistas extranjeros, el número de personas que realmente lo visita es escaso. Por distintos motivos y pese a su potencial, Venezuela nunca ha sido un país con una industria turística importante. Y la crisis económica no ha hecho sino empeorar la situación en este sector. Muchas aerolíneas internacionales han cesado sus operaciones en el país, y varios países desarrollados, que son los mayores emisores de turistas en el mundo, desaconsejan a sus ciudadanos viajar a Venezuela, a menos de que sea estrictamente necesario. Por tal motivo, muchas agencias de viaje en Europa y Estados Unidos no ofrecen itinerarios a este país. El Ministerio de Relaciones Exteriores británico, Foreign Office, por ejemplo, que emite recomendaciones de viaje en su sitio web, desaconseja todo tipo de visita a Venezuela, a excepción de las esenciales, debido a la delincuencia y a la inestabilidad. Cuando el Foreign Office dijo eso, los seguros no cubren esos destinos y por consiguiente no podemos vender boletos, explica Mary Annie Elson, supervisora de ventas de la agencia de viajes Journey Latin America, con sede en Londres. Y esta situación se repite en otras compañías europeas, norteamericanas y en el resto del mundo. El último itinerario que Journey Latin America pudo vender a Venezuela fue en octubre de 2016. Sin embargo, Nelson señala que todavía existe una voluntad por parte de sus clientes de visitar el país caribeño.
De vez en cuando recibimos correos de gente que quiere visitar el país a pesar de la situación. De hecho, tenemos una persona que nos escribe cada cierto tiempo preguntándonos si se puede viajar, agrega. Es una lástima que casi nadie venga, pese a sus playas con aguas cristalinas bañadas por el mar Caribe y sus exuberantes selvas tropicales en la Amazonía. Los atributos turísticos de Venezuela no son muy conocidos en Japón. Sinceramente, el país es más bonito de lo que esperaba. Es una lástima que casi nadie venga, lamenta Sawada de 25 años. Me sorprendió lo bueno que es la comida. Las arepas me gustaron, pero prefiero las cachapas. Es mi plato favorito. Me gustan con queso de mano, un tipo de queso local, que se derrite en tu boca, confiesa. Pero para él lo mejor de este país, Sudamérica, es la gente. Es impresionante cómo los venezolanos, a pesar de los tiempos que viven, son tan alegres y les encanta compartir. Siempre me dan comida, dice Sawada entre risas. Un país de gente amable y cálida. Eliane Souza es otra turista que asegura haber quedado fascinada con Venezuela. La gente es tan amable y tan cálida. Sigo en contacto con algunos locales que conocí durante el viaje. La brasileña de 34 años recorrió la Amazonía venezolana durante 10 días y a pesar de las ideas preconcebidas que tenía del país, asegura que lo más difícil de la visita fue llegar a este lugar tan remoto. Fue un viaje muy agotador y bastante largo. Tomé un vuelo de Sao Paulo a Manaos por 7 horas. De allí viajé a Boavista y después tomé otro avión hasta Santa Helena de Huairén, una pequeña población cerca de la frontera con Brasil. Pero valió la pena, afirma.